106.5. Son las 6:57 minutos. 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicana. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este viernes 9 de julio del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entre los temas que tratamos en el día de hoy, desde luego que tenemos capturados, muertos y prófugos los autores materiales del magnicidio en Haití, pero nada aún sobre los que pagaron a los sicarios. Y entonces la Junta se adelanta a casación del PLD, acatando sentencia del Tribunal Superior Administrativo sin aguardar el vencimiento del plazo para una posible apelación de esa decisión. Entonces, ¿qué pasa? Vamos antes con estas dos informaciones. Tenemos lo que está planteando la CEPAL sobre cuál va a ser el desempeño de la economía dominicana y de la economía de la región en el 2021. Entonces, la economía dominicana crecerá 7.1% según la CEPAL. La CEPAL había hablado de un crecimiento de un 5%. Ahora lo ha modificado y dice que será de un 7,1%. Que más que crecimiento, de lo que se trata es de rebote. De lo que se trata es de rebote de una economía que descendió más de un 11%. Entonces, tenemos esta. Y también, dentro de la noticia positiva, algo que no es tan positivo. Pero bueno, así son las cosas. La República Dominicana ha sido una de las economías líderes de la región. Cuando no está en primer lugar, está en segundo lugar después de Panamá. Eso ha sido lo que ha ocurrido tradicionalmente con la economía dominicana. Ahora en la región estamos en un quinto lugar en esta proyección de la CEPAL. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, mejoró en más de 2 puntos porcentuales las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto dominicano para el 2021, estimando que esa expansión es de 7.1%. Para este año, el PIB dominicano registrará el quinto mayor crecimiento entre las naciones latinoamericanas, superando el 5% que había estimado inicialmente la CEPAL, solo superado por Guyana, que crecería un 16%, Panamá un 12%, Perú un 9.5% y Chile un 8%. Eso es lo que está pronosticando la Comisión Económica para América Latina. Por otra parte, entonces, ayer está lo del anuncio que hizo el presidente Abinader junto con el ministro Roberto Fulcar, el ministro de Educación, el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, de que en septiembre volvemos a la presencialidad, que el próximo año escolar será presencial. Yo creo que tomando los protocolos de lugar
pues esta es una decisión importante. Es una decisión importante. Que la ADP está tímida y la ADP aún no ha fijado posición, ni la va a fijar. Y si la fija es de que no se vaya a la presencialidad. ¿Por qué? Porque la ADP ha tenido un año sabático y puede tener otro año sabático. La ADP, el maestro de las escuelas públicas, no está para nada afectado por esta situación porque sus ingresos no se afectan, haya o no haya docencia. No así ocurre con la educación privada. Entonces, si estamos vacunados, y eso debe ser un requisito, que todo el que está en la escuela esté vacunado. Si ya hay incluso una vacuna que se está aplicando a menores, aunque entendido que mayores de 12 años, se está aplicando esa vacuna, pues la escuela es un lugar ideal para seguirla aplicando y para darle seguimiento y para indagar qué está ocurriendo en los hogares de los padres que envían esos niños a las escuelas, cuáles de esos padres se han vacunado, cuáles no se han vacunado, cuáles tienen una dosis, cuáles tienen las 2 dosis de la vacuna. Y yo creo que esa sería una oportunidad. Esa sería una oportunidad. Apostemos, señores, si queremos reapertura. Si queremos reapertura, no hay entonces argumento para mantener la escuela cerrada. Mantener la escuela cerrada. Esa escuela, como la tenemos, la entendimos porque fue un intento por salvar el año escolar, porque todo no se perdiera, pero sabemos que eso no opera así. Que necesitamos el regreso a la presencialidad en la escuela. Entonces, dediquémonos a avanzar en el proceso de vacunación todo lo que se pueda de aquí a septiembre y consolidemos esa vacunación en las escuelas y vamos entonces a iniciar nuestro año escolar presencial. Yo apoyo plenamente esa decisión del gobierno anunciada en el día de ayer. Entonces, señores, vámonos a la crisis haitiana, al magnicidio que se ha producido en Haití. De manera muy eficiente, lo que revela que ahí no ha estado actuando solo la policía haitiana, que es una policía con entrenamiento permanente ecuatoriano y con la presencia de una cantidad de oficiales ecuatorianos que participan de esos entrenamientos. Es evidente que Estados Unidos, que otros sectores de la comunidad internacional han metido su mano en este proceso. Han metido su mano en este proceso y ha habido una rápida reacción y los autores materiales, los ejecutores del magnicidio ya están identificados, la mayoría de ellos apresados, hay 8 que están prófugos. En la característica que vemos, quienes ordenaron este magnicidio quisieron no dejar ningún tipo de vínculo del magnicidio con la localidad. Es decir, se puso en manos extranjeras la ejecución del presidente de Haití. Del presidente de Haití. Probablemente los que fueron contratados para esto no conozcan ni sepan exactamente quién los mandó a contratar. ¿Quién los mandó a contratar? Ellos pueden saber con quién negociaron para esto, pero no necesariamente quién los mandó a contratar.
Es decir, que ahí se trató de que incluso una de las hipótesis que se manejara fuera la de que este crimen tiene vínculos con alguna gobierno, con alguna estructura internacional. Eso es lo que se quiere establecer en una de las hipótesis de acuerdo a los participantes. De 28, 26 colombianos y 2 estadounidenses, 2 haitianos estadounidenses. Entonces, ya todos están atrapados, la mayoría identificados y una parte están muertos. Pero es evidente que fueron ellos porque la chaqueta del presidente, la cámara de la residencia del presidente y una serie de cosas que estuvieron en esa escena han sido atrapadas en manos de estas personas. Es decir, que ahí hay una actuación rápida, muy eficiente, que refleja que hay auxilio internacional en eso. Pero lo lamentable es que hasta ahora ahí no hay manera de establecer la conexión que tiene eso con quienes dispusieron de ese crimen, con lo que llamamos los autores intelectuales de ese crimen, con los que mandaron a hacer eso. Una cosa es quienes mandaron a hacer eso, otra cosa es quienes buscaron la plata para hacer eso, y otra cosa es quienes negociaron con estas personas para hacer eso. Uno de ellos dice, no, esto fuimos contratados por la internet, pero desde luego eso es por el compromiso de nunca revelar quién los contrató. ¿Quién lo contrató? Qué sorpresa, porque entonces una parte de los que participaron en este operativo eran militares colombianos, habían sido militares colombianos. Militares colombianos. Entonces eso habla también de una situación que no la podemos ver solo reflejada en Haití. Esa gente saldría a hacer ese operativo que fue a hacer en Haití a cualquier parte donde lo contraten para hacer eso. No importa a quien haya que llevarse por delante. Y fíjense que este atentado contra el presidente, este magnicidio, este crimen contra el presidente Moïse, se comete prácticamente una semana después de un atentado contra el presidente Duque en Colombia. Y precisamente quienes tienen la mayoría de participación en esto son sicarios colombianos. Algunos de ellos entrenados en las milicias colombianas. Ni siquiera en las guerrillas, sino en las milicias, en el ejército colombiano. Entonces, esto la verdad es que da escalofrío. Da escalofrío. ¿Qué hacer con estas personas? ¿Qué hacer con estas personas? Porque ese no es un hecho de sangre común, que aún si lo fuera, amerita de la pena máxima. Eso no es cuestión de pena, porque si no se establece un precedente ahí lo suficientemente aleccionador, pues se deja la puerta abierta. ¿Usted se imagina que alguna de esta gente después, en una cárcel insegura en Haití, las bandas o quienes le contrataron organicen un motín en una cárcel en Haití para que esta gente se fugue? ¿Cómo puede ocurrir? ¿Cómo puede ocurrir? Porque ellos tienen que contar con alguna suerte de protección, mientras ellos también
también protejan, a no ser que también los que tomaron la decisión, los que están detrás de esto, propicien eliminar a estas personas para que no se llegue hasta ellos. Ahí puede ocurrir cualquier cosa. Este hecho tiene comparación, tiene similitud histórica con el propio pasado de Haití. Similitudes, pero totalmente distinto, porque ayer hicimos referencia a que en Haití se produjo un magnicidio hace 100 años. Es decir, hubo un presidente que fue asesinado hace 100 años. Pero la circunstancia de la muerte de este presidente, del presidente Jean-Wilbron Guillaume, son totalmente distintas a la forma en la que se llevó a cabo esta operación con Moïse. Wilbron Guillaume era pues una persona que había estado participando activamente en varias conspiraciones y en revueltas, etcétera, y llegó, por ejemplo, a la presidencia de Haití. Él llega a la presidencia de Haití después de el derrocamiento de cuando menos cinco presidentes en corto tiempo. Llega a la presidencia de Haití producto de esas conspiraciones. Y entonces, cuando se produce una revuelta en su contra, él, para dar una demostración contundente de su mano dura, dispuso no solo el apresamiento de los responsables, de lo que él entendía que eran responsables de esa revuelta, que fueron 167 líderes mulatos, sino que también dispuso su fusilamiento. Es decir, fusiló 167 personas, este presidente. Entre esas personas, fusiló al presidente que él había derrocado. Ya no estaba como presidente activo porque el presidente activo era él, pero fusiló al presidente que él había derrocado, que era el presidente Oreste Samor. Entre esos 167 personas que Jean-Wilbron Guillaume fusiló hace 100 años en Haití. Entonces, ¿qué pasó? Que él se refugió cuando vio que las cosas se ponía difícil, que no podía dormir en su casa porque le podía ocurrir cualquier cosa. Se refugió se asiló en la embajada francesa en Haití. Y en la embajada francesa fue una multitud encabezada por líderes mulatos, penetró a la embajada francesa, lo mataron y después se lo arrojaron a la multitud, y la multitud empezó a descuartizar y a pasear el cadáver del presidente Wilbron Guillaume hace 100 años en Haití. Pero estamos hablando de que este presidente había estado en una confrontación y había fusilado 167 personas. Y entonces la reacción fue esa poblada. No es el caso de este presidente que, bueno, no tenía popularidad, sus bases de sustentación eran muy endebles, y entonces viene este comando, la contratación de este comando internacional para producir este magnicidio.
Ayer se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU. República Dominicana protestó porque la reunión fue cerrada. Al ser cerrada, solo participan los miembros del Consejo de Seguridad. No pudo participar la República Dominicana y la República Dominicana entiende que cualquier situación que se produzca en Haití le atañe porque sería el país más perjudicado, más próximo a ser perjudicado. La comunidad internacional también ha hecho algo correcto, porque ahora íbamos a tener una confrontación entre dos primeros ministros. Que en Haití matan al presidente, pero no se sabe si hay un palo de escoba, por lo menos, al frente del país. Y eso no puede ser. No, yo creo que ha hecho correcto Estados Unidos y ha hecho correcto la Unión Europea en decir, no, nosotros reconocemos al primer ministro Claude Joseph. Nosotros reconocemos, porque señores, alguien tiene que estar al frente del país y con alguien hay que articular la organización de un proceso para escoger autoridades en Haití. Entonces, quien estaba todavía en estas funciones, porque el otro no se había llegado a juramentar, era este primer ministro, que algunos lo han querido vincular con este crimen, pero no creo que tenga nada que ver con eso. Entonces, esa es la situación que tenemos en Haití. Hablemos ahora de lo que ocurrió ayer, las dos decisiones. Primero, la que se adoptó en el PLD y segundo, la que se adoptó en la Junta Central Electoral. Aquí estoy haciendo referencia a la decisión del Tribunal Superior Administrativo que ordena mediante sentencia a la Junta tomar en cuenta el principio de favorabilidad que en ese sentido favorecería a la fuerza del pueblo, declarándola como partido mayoritario con un 5% de los votos, y eso arrastra en algunas interpretaciones y en la de la propia Junta al PRD también. Bueno, en el PLD sabemos que algunos dirigentes de su comité político se habían adelantado y eran partidarios de que el PLD no recurriera esa decisión en casación. Siempre sostuvimos que lo que tenía que hacer el PLD era reunir su comité político y tratar este tema. Y entonces ahí tratar la parte jurídica. La parte jurídica, hay una parte que no es jurídica, pero depende de la jurídica, que es la parte económica y la parte política. Y en función de eso, actuar como le corresponde hacer a los partidos. Los partidos políticos actúan en función de sus intereses, de sus conveniencias políticas. En ese sentido actúan. Entonces, deciden el camino por donde van en función de eso. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, que le están pidiendo, PLD, tú tienes que ser bueno, olvidándote de esto, porque esto favorece a algunos aliados tuyos, y si tú estás pensando en el futuro, tú tienes que ser bueno y olvidarte de esto. Pero ¿qué pasa? Que el PLD sabe, como lo sabe todo el que tiene experiencia política aquí, que pagar adelante no garantiza alianza con nadie. No garantiza alianza con nadie. Ese partido reformista que quedó en manos de Quique Antún después de la muerte de Carlos Morales Troncoso por obra y gracia de Danilo Medina. Quedó ese partido reformista en manos de Quique Antún. Que quien propició eso fue Danilo Medina. ¿Qué hizo ese partido reformista que había quedado en manos de Quique Antún
por obra y gracia de Danilo Medina, ¿qué hizo? Su próximo paso fue apoyar a Luis Abinader y llevarlo en su boleta. Es decir, no es verdad que está nada garantizado de antemano con que tú 3 años antes o que te pongas generoso. No, eso no es verdad. Eso no es verdad que hay que alianza, ni que pacto, que con... No. Ni que con tu conducta. No, eso no es verdad. Lo que garantiza alianza es la correlación de fuerza. Y la principal alianza de un partido político en una etapa como esta es consigo mismo. Es con su fortaleza. Porque si es débil, nadie lo va a buscar para alianza. Si tiene posibilidad de poder, ahí tiene posibilidad de aliado. Entonces, ese cuento de que mira, que tú tienes que actuar así, no, eso no es verdad. Eso es política aquí. Eso no ha funcionado. Eso no ha funcionado nunca. No ha funcionado, eso no funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Veamos esta realidad del PLD. Bueno, ustedes saben qué pierde el PLD nada más este año. Nada más este año, al no recurrir esa decisión. ¿Qué pierde el PLD? 168 millones de pesos. ¿Qué pierde el año próximo? Más de 200 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de que ese elemento, por otra parte, tiene otras connotaciones políticas. Tiene otras connotaciones políticas. Entonces, bueno, que yo me quede de brazos cruzados y que yo no defienda este derecho, que entiendo, que yo no siga mi lucha por esto, porque yo tengo que ser bueno para que esta gente en el futuro, me apoyen en el futuro. Eso no es verdad. Eso no es verdad, que eso garantiza nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahora vámonos a la decisión y al componente político, y mencioné lo económico, porque lo económico tiene que ver con esta decisión que se tomó y con la parte política que hay detrás de esta decisión. Y aquí tengo que hacer referencia para que ustedes vean si hay coherencia o no en lo que yo estoy planteando. Tengo que hacer referencia a lo que yo dije cuando la Junta Central Electoral pues tomó la resolución que no favorecía, que desfavorecía a la Fuerza del Pueblo, que dejaba a la Fuerza del Pueblo como partido minoritario. Cuando me tocó analizar eso, ¿qué dije aquí? Lo mismo que me sirve de fundamento para el análisis que voy a hacer ahora. ¿Qué dije aquí? Señores, esa Junta Central Electoral que no pudo favorecer a la Fuerza del Pueblo con esa resolución, se integró, entre otras cosas, para favorecer a la Fuerza del Pueblo. En ese sentido, expliqué en esos momentos por qué no lo pudo hacer. ¿Por qué no lo pudo hacer? ¿Por qué tuvo que tomar una resolución contraria? Porque el PRM miró para otro lado. Y el presidente de la Junta no se quiso echar eso solo encima, sino que para tomar esa decisión en esos momentos, una resolución favorable a la Fuerza del Pueblo, necesitaba el respaldo del PRM. Porque él sabe que muchas otras cosas es bulto. Se reunió con 26 partidos. Bueno, es interesante para el debate, para una serie de cosas, pero a la hora de que estamos hablando, tú reuniste con 26 partidos, reuniste con 1% de los votos, con 2% de los votos. No, aquí partidos estamos hablando de 3 o 4. Estamos hablando de 3 o 4 cuando estamos hablando de partidos. Entonces, eso fue lo que expliqué entonces. No fue que mire que una prueba de la independencia. No. Yo dije claramente, esa Junta fue escogida para tomar esa decisión. Ahora, no la pudo tomar. ¿Por qué? Porque necesitaba el respaldo del PRM. Y el PRM en esa ocasión se limpió la mano como Pilato. Dijo, nosotros vamos a coger lo que la Junta decida. No, pero la Junta no necesitaba eso. La Junta necesitaba una señal de que eso había que hacerlo. Y esa señal
o fue confusa o la Junta no la interpretó en ese momento y no se echó la vaina. Tiró una resolución que desfavorecía a la fuerza del pueblo, aún habiendo sido escogida para eso, que todo el mundo lo sabe. Que entre las razones por las que se integró esa Junta fue para eso. Bueno, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Ahora, entonces tenemos que como 2 y 2 no son 4 en política, tenemos a un PLD en un escenario aparentemente muy difícil para ese partido. Muy difícil para ese partido porque ese partido está bajo los ataques de una persecución judicial sistemática. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese partido que se supone que con ese bombardeo, pues tiene que quedar sumamente disminuido, etcétera. Ese partido ha tomado la línea de darle tiempo a ese proceso judicial, pero no encararlo como partido político, sino que como partido político dedicarse a su tarea de crecimiento, de fortalecimiento, de creación de sus estructuras, etcétera, etcétera. Y es un partido que se ve, y en los informes que tiene el gobierno lo sabe, trabajando 24/7. 24/7. Entonces, darle un cañazo económico, es decir, golpearlo en sus ingresos, es un complemento al golpeo que está recibiendo por una parte con la persecución judicial, porque hemos visto que la persecución judicial no basta para que esa organización no esté realmente en constante actividad. En constante actividad. Entonces, ahora viene esto. No. Y esto tiene la participación del PRM. Y esto tiene la participación del gobierno. Sin el gobierno, la Junta no hace lo que hizo ayer. No hace lo que hizo ayer sin el gobierno y sin el PRM. Porque la otra vez no se atrevió a hacerlo porque el gobierno no le dio claramente la señal y el PRM no le dio claramente la señal. Pero ahora sí. Ahora el PRM se sacrifica un poco en sus ingresos, porque el PRM pierde lo mismo que pierde el PLD, pero el PRM no lo necesita porque el PRM está en el poder. Para el que sí necesita esos recursos es el otro partido grande, que es el PLD. Entonces, el PRM se sacrifica, pierde, pero trata de desangrar económicamente al PLD y entonces vamos a ver si ahora lo sienten o no lo sienten, porque le estamos dando por un lado y ellos están como que no están sintiendo los golpes. Vamos a darle por el bolsillo ahora también. Un partido que ha creado nuevas estructuras, que tiene una serie de cosas que es con dinero que se sustenta. No, yo no estoy hablando de reparto ni nada de dinero a nadie, sino con el dinero de mantener una estructura política. Entonces, por ahí, eso no es inocente. Eso no es inocente. Eso no es inocente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ya viste esa parte? ¿Viste esa parte? Hay un elemento ahora, es que la propia decisión del Tribunal Superior Administrativo, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo le pidió al Tribunal Superior Administrativo que esta decisión fuera de ejecución inmediata. La propia sentencia advierte que no puede ser de ejecución inmediata. ¿Por qué? Porque hay un plazo para la casación. Y la casación tiene efecto suspensivo. Y la Junta lo sabe, que la casación tiene un efecto suspensivo, pero de todas maneras ya la Junta cumplió. Y además le mete una mayor presión al tema.
le mete allá una mayor presión al tema porque se adelantó a la casación y entonces ya hay un elemento de presión mayor con relación a esta situación. Pero es claro que si buscamos en la propia disposición del Tribunal Superior Administrativo, está muy claro eso, está muy claro de que pues la casación tiene el efecto suspensivo. Dice lo siguiente, esta es la misma decisión, ¿no? Dice que la referida solicitud encuentra reparo esencialmente en el interveniente voluntario Partido de Liberación Dominicana, que demanda su rechazamiento por tratarse de la jurisdicción. Entonces dice, por tratarse de la jurisdicción contenciosa administrativa de una instancia cuya única vía de recurso abierta fuera de la revisión es la casación, poseyendo esta última carácter suspensivo. Es decir, el propio Tribunal Superior Administrativo está claro en que la casación tiene un efecto inmediatamente suspensivo, es decir, que esa decisión de la Junta dura hasta el momento en que se presenta un recurso de casación. El recurso de casación, entonces hay que ver cómo lo va a leer la Junta, si hace una congelación total de los recursos a los partidos políticos o si vuelve a la situación anterior. Pero en resumen, no tenemos otra cosa que una Junta que está cumpliendo con la misión para la que se le integró. Misión con la que no pudo cumplir hace un tiempo porque el gobierno no se puso en esa. Ahora, evidentemente que el gobierno se puso en esa y tenemos ahora un PLD perseguido judicialmente y entonces atacado en sus recursos o en los recursos que debe manejar políticamente. Cambio y fuera.